invitados. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Continuando con las actividades que la Vicerrectoría en Educación Virtual y Mixta ha preparado para esta jornada académica de generación y aplicación del conocimiento, es momento de nuestro café universitario, referente a las organizaciones a debate. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Sala y estoy muy contenta de poder moderar lo que es este ejercicio. Para ello, nos acompañan los doctores Andrés Ortiz Bueno, Guillermo Arrioja Carrera y el maestro Marcos Hernández Rojo, quienes se encuentran cursando el seminario de estudios organizacionales impartido por el doctor David Arellano Gómez en la Universidad de Jalapa Digital. Bienvenidos. Quiero preguntarles si ya se encuentran acompañados de un requisito que yo les pedí, y esto es el cafecito. Yo me voy a tomar un lechero, no sé cuál sea el de su preferencia, porque con este frío la verdad es que se antoja bastante algo calientito. Bueno, pues me permitiré realizar una pequeña semblanza de nuestros participantes. Quiero comenzar con el doctor Andrés. Él es licenciado en Contaduría, licenciado en Educación Media, maestro en Administración y Políticas Públicas y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. En el sector público ha colaborado en instituciones como la Secretaría de Transporte y Vialidad de Gobierno del Distrito Federal, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría de Desarrollo Social Federal. En esta institución, dentro del Programa Nacional de Formación de Servidores Públicos Locales, capacitó en temas como transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y generación de recursos propios a servidores públicos locales de Quintana Roo, Jalisco y Zacatecas. En el sector privado, ha colaborado con la empresa Politeia Centro de Estudios en Estudios Públicos, en más de 10 proyectos de evaluación de políticas y programas públicos, en los cuales en algunos ha fungido como el coordinador. En la academia ha sido profesor titular externo en el programa de maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. También ha sido profesor de posgrado en instituciones como la Universidad Veracruzana y la Universidad de Jalapa. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor Andrés. Bienvenido a la Universidad de Jalapa. Gracias. El doctor Guillermo es licenciado en Diseño de Información por la Universidad de las Américas Puebla, maestro en Ingeniería Administrativa por el Instituto Tecnológico de Orizaba y doctor en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo por la Universidad Veracruzana. Sus áreas de interés corresponden a la innovación social, visualización de datos, plan integral de marketing, planeación estratégica, proyectos web WordPress, narrativa transmedia. Sus investigaciones han sido referentes al diseño de información aplicado a la educación, modelo colaborativo de gestión de ideas, innovación en productos, teoría de sistemas complejos para el estudio de la innovación social a través de la acción colectiva. Dentro de su experiencia profesional, ha sido consultor web y marketing digital. El análisis y diseño de mapas de conocimiento, gestión de eventos de networking empresarial, plan de marketing integral, diseño curricular en programas de posgrado, docencia e investigación. Y actualmente es coordinador académico de la maestría en alta dirección y gestión empresarial y del doctorado en ciencias económicas, administrativas y organizacionales. Bienvenido, doctor Guillermo. Pues ahora le toca a usted estar del otro lado. Muchas gracias, maestra Niña. Muy buenas noches a todos y gracias también por la semblanza. El maestro Marcos es licenciado en estudios latinoamericanos,
maestro en Gobierno y Asuntos Públicos y pasante en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, todos por la UNAM. Profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son alternativas de financiamiento público-privado en gobiernos locales, la agenda de la reforma administrativa en México y análisis de la política pública de transporte en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Entre las publicaciones correspondientes a esta última vertiente están los ensayos Cultura Organizacional y Enfoque de Derechos en la Política de Transporte, el caso de los proyectos de infraestructura para el transporte privado 2017. Decisiones e implementación en la construcción de las primeras 11 líneas de la red del metro en la Ciudad de México hacia la desorganización del metro 1967-2000 en coautoría 2018. Y un desastre organizacional anunciado, dinámica organizacional e institucional en el diseño e implementación de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. 4 ejes explicativos, 2018 en coautoría. Actualmente realiza una investigación sobre conflictos organizacionales en el metro de la Ciudad de México y Conagua del gobierno federal con alto impacto social en las políticas públicas de transporte y agua potable. Pues como verán ustedes, tenemos invitados de lujo. Y bueno, pues con esta semblanza que acabo de dar, nos damos una idea y nos da muchísimo gusto que puedan ustedes participar en lo que es este café universitario de teorías organizacionales a debate, sobre todo por esta experiencia que ustedes han tenido y el perfil con el que cuentan. Entonces me da muchísimo gusto y de verdad la Universidad de Jalapa les agradece su tiempo para poder estar aquí con nosotros en esta plática. Vamos a comenzar con nuestro tema y para que puedan ustedes empezar a participar, vamos a platicar un poquito acerca de estos temas que tienen que ver, por supuesto, con nuestra jornada académica de aplicación del conocimiento y generación, por supuesto. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Y yo quisiera comenzar con una pregunta que abordamos en la sesión número 1 de este seminario que nos está impartiendo el doctor David Arellano Golf, en el que vemos un tema específico que nos dice, ¿por qué los estudios organizacionales y la teoría de la organización? ¿A qué se debe esto? Y bueno, ¿cómo las personas enfrentamos los conflictos de interés permanentes que son generados por las organizaciones contemporáneas? Para ello, sabemos que hemos visto a lo largo de este seminario distintos pues autores, distintos teóricos del tema, y para ello quisiera comenzar con el doctor Andrés para que pueda hablarnos un poquito sobre esta pregunta. Adelante, doctor. Claro, está muy claro, maestra. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. ¿Cómo enfrentamos las personas los conflictos de interés? Bueno, de diversas formas, ¿no? Y damos diversas respuestas. No hay una forma única de enfrentarlo, ni un comportamiento único. Somos personas que estamos sujetos a diversas fuerzas cuando estamos dentro de una organización. Es decir, tenemos fuerzas sociales que actúan sobre nosotros, culturales, que tienen que ver con nuestra historia y con la comunidad donde vivimos, organizacionales propias del lugar donde estemos, ¿no? Estamos hablando de las organizaciones comunitarias, ¿sí? Una persona siempre va a pertenecer a varias comunidades. Y desde luego también tenemos una historia familiar y una historia personal, ¿no? Entonces todas estas fuerzas, tenemos valores y antivalores, y nos comportamos de diversa forma, ¿no? De acuerdo con las circunstancias, aunque bueno, la mayoría de las personas pues sí tratamos de seguir, por ejemplo, la honradez, la lealtad, el respeto,
dentro de una organización, ¿no? Entonces tenemos estas diversas fuerzas que nos jalan en diversas direcciones, tenemos nuestros valores y a veces antivalores, ¿no? Y bueno, enfrentamos el conflicto de interés. El conflicto de interés es una situación en la cual un actor o una persona, en este caso que está dentro de una organización, por su posición, por su circunstancia o por su jerarquía, puede sacar ventaja para sí mismo o para alguien allegado de una situación. Así definiría yo de manera muy rápida lo que es un conflicto de interés. Debo decir que un conflicto de interés existe o puede existir aun cuando una persona tenga en mente actuar con ética. Pero si una persona es puesta por la circunstancia en una posición donde puede sacar ventaja desproporcionada, aun cuando su actuar sea ético, sea, vamos, conforme a valores, el conflicto de interés ahí está, ¿sí? Ahí está porque está la situación, ¿no? Y me parece que aquí tiene mucho que ver la ética, ¿no? Esa es una forma, una salida, diría yo, para enfrentar los conflictos de interés. Y me parece a mí que una forma para enfrentar con éxito los conflictos de interés, desde luego está la parte personal, pero también está el entorno. El entorno me parece que debe ser, pues, propicio, el contexto, para que esta persona se comporte en apego a ética y en ese caso, pues pueda actuar, digamos, dentro de ese conflicto de interés y sin sacar esa ventaja. Pues que no está bien, ¿no? Y digamos, en el contexto social me parece que un valor muy importante es, o sea, fuera de la empresa, un valor muy importante sería la democracia, ¿no? La democracia entendida como, digamos, la expansión de libertades, el ejercicio de derechos humanos. Pero bueno, ya si nos vamos acercando a la organización, creo que debe haber organizaciones con valores. Si una organización tiene valores, el contexto va a moldear de alguna forma a quienes pertenecen a ella, ¿no? Y eso va a contribuir a que se resuelvan los conflictos de interés. En ese sentido, me parece que una organización debe ser justa, que reconozca el esfuerzo de los empleados, de las personas que la conforman, que elija empleados con capacidades y con valores. Y bueno, no puedo dejar también fuera de la jugada a los procedimientos administrativos, y aquí es donde entra la ciencia de la administración, ¿no? Que no es todopoderosa, o sea, me queda claro eso, o sea, no va a resolver todos los problemas, pero va a contribuir sustantivamente a resolver este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, el control dentro de una organización. Me parece que ahí debe haber un justo medio. No debe haber un control total sobre la persona que conforma la organización porque se va a inhibir la creatividad. Y además esto crea desconfianza y estrés. Pero tampoco se le puede dar una libertad total, yéndonos al otro extremo, porque a lo mejor se abren espacios justamente para este tipo de conflictos de interés o de corrupción. Me parece que esa es mi primera reflexión respecto al tema. Muy bien. Con referencia a esto que acaba de platicar el doctor Andrés, doctor Guillermo, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Cuál sería su punto de vista? Me parece muy acertada la conexión entre los conceptos que plantea el doctor Andrés. Considero que existe un elemento también de reflexividad que me gustaría agregar, porque el hecho de que nosotros podamos reconocer como actores nuestro rol en la organización e identificar definitivamente las posibilidades de gestión de recursos y también los marcos institucionales entendidos como las reglas de la propia organización que permite lograr objetivos comunes bajo un esquema no extractivista. Y esto quiere decir que el actuar de todos los implicados en la organización y también las metas de esta
se haga bajo un esquema, como comenta el doctor Andrés, de valores y también de objetivos y metas comunes y explícitas. Porque considero también que las organizaciones en México, por ejemplo, han sido descritas como organizaciones jerárquicas. De pronto también la configuración misma de nuestras instituciones, también entendidas como estos ejes que permiten establecer reglas, no siempre están funcionando ni girando en la misma dirección. No hay diferentes tipos de tensiones que, como dijo el doctor Andrés, pueden venir de un esquema cultural, pueden presentarse también en industrias donde a lo mejor se han presentado esquemas incluso de herencia de funciones, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, algunos marcos en las empresas familiares que son un gran bloque, ¿no? Económico en nuestro país, donde de pronto el concepto precisamente necesita verse desde diferentes ángulos. Entonces, primero, esa reflexividad de la que hablo y que se observa, por ejemplo, en Weber, identifica que debemos encontrar que entre más nuestra estructura organizacional, nuestras herramientas nos permitan optimizar procesos y lograr objetivos, no debemos de perder de vista precisamente todo lo que estamos generando como organización con respecto a la sociedad y con respecto a los efectos que se generan en las personas que están a nuestro alrededor. Pues creo que esa parte de esa conciencia de nuestra participación y nuestras acciones también se va aprendiendo. Y creo que el hecho, por ejemplo, de poder socializar estos aspectos y de poder plantear en una organización, otra vez, como comentaba hace un momento, de forma explícita hacia dónde vamos y cuáles son las expectativas que tenemos de cada uno de los implicados, puede ayudar a que fenómenos como este se presenten al menos en un nivel menor, o que podamos no caer en ellos, como decía el doctor Andrés, tal vez por falta de información, de conocimiento o un esquema equivocado, ¿no? de nuestra actuación en general. Muchas gracias, maestro. Muy bien, pues hasta ahorita hemos escuchado dos puntos de vista, en parte pues han sido coincidentes, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Y ahora quisiéramos escuchar con referencia a esta pregunta al maestro Marcos. Maestro, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho a la Universidad de Jalapa Digital tanto la invitación a ser participante del curso con el doctor Arellano Gol, como invitarme a esta verbena, a este convivio de café universitario. Y bueno, pues como me dijeron que había que un poco relajar eh, la comunicación y las intervenciones, a mí me gustaría, un poco para ilustrar lo que se ha tocado por parte de los temas que han tocado Andrés y Guillermo, me gustaría tratar de utilizar una metáfora para poner el centro de la problemática, de la pregunta que nos planteó Nubia respecto a los conflictos de interés, y se me viene a la mente el caso de Superman y Clark Kent. De hecho, de fondo, ese es el problema que teóricamente se trata, ¿no? ¿Cómo es que las organizaciones nos ponen en ese dilema de ser Superman al 100%, es decir, comportarnos como los lineamientos y las orientaciones públicas nos lo ordenan si somos parte de una organización, o atendemos lo que las organizaciones nos solicitan en cuanto a comportamiento público? Y por otro lado, el Clark Kent, ¿no? No podemos, una vez que dejamos ese plano, dejar de llevar nuestra vida personal, nuestra vida íntima. Y el punto clave, como nos lo mencionaba el doctor Arellano, está de alguna manera en esa transfiguración que nos provoca conflicto permanente, ¿no? Más si somos funcionarios, más si tenemos algún cargo en alguna empresa privada, está
está ese choque del diablito y del angelito, ¿no? La vida pública y la vida privada. Ahí nace, para utilizar la metáfora, este asunto del conflicto de interés. Y sobre eso, bueno, quisiera decir muy brevemente que me parece que uno de los planos sumamente interesantes y que a veces pasan desapercibidos es el que tiene que ver con lo histórico y con lo cultural, con los valores de largo plazo. Y a ese respecto nada más quisiera tomar 2 minutitos para hacer mención de lo que yo investigué a nivel de la tesis en estudios latinoamericanos. Me metí a observar precisamente esta dualidad de lo público y lo privado en la época colonial. Entonces, si hacemos un poquito una visión de largo plazo y tomamos los 4 siglos que nos traen a esta modernidad, resulta que 3 siglos lo público era privado, ¿no? Durante la colonia, todos los cargos públicos, todas las responsabilidades burocráticas se compraban como cargos vitalicios en la metrópoli. Ir a hacer la América era, ya le compré a mi hijo el puesto de inspector fiscal en una mina X, de tal modo que lo privado invade lo público y así, digamos que culturalmente internalizamos durante 3 siglos ese tipo de valores. Resulta que en esta modernidad, sobre todo en México, se nos pide en este tipo de debates entre las metodologías como la que estamos viendo en teoría de la organización, que debemos ser muy cuidadosos y tratar de manejar y encontrar metodologías, tratar de encontrar el punto medio entre lo público y lo privado. Y creo que de fondo están estos 3 siglos que están ahí en nuestra idiosincrasia y basta ir, por ejemplo, a algún gobierno municipal, basta participar en algún proyecto, en algún programa y darse cuenta que los que mandan en muchos gobiernos municipales son familias enteras. Vemos ahí esta parte de lo público como un asunto de propiedad privada. Terminando el comentario, creo que al final la pregunta del conflicto de intereses es una pregunta donde nos va la historia, donde nos va la cultura y por supuesto nos va la individualidad de esto que queremos ser modernos en todo el sentido de la palabra, ya sea a nivel de las organizaciones públicas y a nivel de las organizaciones privadas. Muchas gracias. Gracias a usted. Y esta primera intervención que ustedes han realizado con respecto a este tema de intereses de conflicto, creo que han abordado un punto muy importante que tiene que ver precisamente con esta parte de las organizaciones. Cuando nosotros escuchamos hablar sobre cómo se organiza algo, no solamente debemos atender o debemos de pensar a una empresa privada. Y creo que vamos a enfocarnos un poquito, vamos a ampliar un poquito el contexto sobre este debate. No solamente tenemos que observar a una empresa, también en los propios entes de gobierno, tanto de administración pública a nivel federal, a nivel local, nosotros podemos observar que existe diferentes tipos de organizaciones. Y esto que estamos platicando y lo que hemos visto a través del seminario que estamos cursando en la Universidad de Jalapa Digital, con la impartición del doctor David Arellano, creo que podemos observar que lo podemos aplicar a cualquier ámbito. Y en este momento, por ejemplo, este tema ético en el que podemos encontrar algunas situaciones de carácter
como la corrupción, de la cual nos habla el doctor Andrés, y que también el doctor Guillermo nos dice que debemos observar cuál es el rol que está realizando cada una de las personas, porque sabemos que se encuentra integrada una organización pues por personas que tienen una personalidad, que tienen un ente propio. Y es ahí en donde se empiezan a conflictuar la situación, porque sabemos que las relaciones humanas son muy complicadas. Y cuando es necesario entrar de lleno a lo que es una organización, pues sí es bien importante saber cuál es el papel que desempeña cada uno y el lugar que corresponde. Y bueno, yo me atrevería a traer a la mesa precisamente esa parte de organización, no solamente horizontal, la cual sin duda es necesaria para toda organización, pero también es necesario que las mismas puedan observar ese enfoque horizontal, lo cual hace muy rico esta situación. ¿Qué me podrían decir al respecto desde su punto de vista? ¿Quién quiere comentar? Bueno, maestra, si me permite, ¿puedo empezar? Usted está trayendo a la mesa una característica de las organizaciones. Cuando está diciendo que las organizaciones pueden ser horizontales, estamos hablando de la estructura, que es pues un elemento central para una organización, ¿no? Hay un teórico, Henry Mintzberg, que se dedica, es un gurú, ¿no? Y una de sus, digámoslo así, líneas de investigación tiene que ver justamente con la estructura de las organizaciones y cómo, pues dependiendo del contexto, dependiendo del liderazgo, dependiendo de la naturaleza de la organización, de lo que hace, vamos, de lo que produce, va adquiriendo determinada estructura, ¿no? Eh, digo, y aquí hay varios elementos que él toma en cuenta, ¿no? La base operativa, que son los que hacen la chamba, ¿no? O sea, los que operan. Está, por ejemplo, los mandos medios, que son el enlace, ¿no? Entre la dirección y los operativos. Está el staff, que son los que asisten a los directivos. Está la tecnoestructura, que son, digamos, la franja de empleados que se dedica a pensar, y está lo que él llama el ápice estratégico, que son justamente los directivos, ¿no? Y dependiendo, insisto, de las características y de lo que hace cada organización, es que va a tomar importancia a veces el ápice estratégico, a veces la tecnoestructura, a veces los mandos medios, a veces la parte operativa, en fin, pero sí es un elemento que es muy importante, ¿no? En las organizaciones, la estructura, que no es lo único, pero digamos, sí es importante porque es como, lo voy a decir así, en términos futbolísticos, como el parado que tiene una organización, ¿no? El parado inicial, a partir del cual empieza a hacer sus acciones. Muy bien, muchas gracias. Doctor Guillermo, ¿usted está de acuerdo con este comentario del doctor Andrés o tiene otra opinión? A ver. Muchas gracias, maestra Nubia. Hacer una analogía, por ejemplo, a una categorización que ocupamos en metodologías de innovación, que surge a partir de algunas propuestas del pensamiento visual, que cuando nosotros analizamos un objeto podemos definir al menos 3 o 4 categorías de análisis que podrían ser la forma que tiene, la función que cumple, el contexto en el que está inserto y, bajo perspectivas un poquito más contemporáneas, las emociones que nos puede estar generando. Creo que la estructura que menciona en términos organizacionales, primero debe percibirse, sí,
como un elemento, un objeto de estudio que podemos analizar bajo estas categorías, pero que también, por más que se intente, no es estático. Por más que se intente, no está bajo este esquema de la firma a punto flotando en la inmensidad como una cuestión abstracta, sino que realmente tiene muchas conexiones al interior, que establece ciertos límites como organización, pero que está en comunicación continua con ese ambiente, ¿no? Entonces creo que sí es un elemento muy importante. Yo enfocaría o daría un énfasis a la posibilidad de estudiar la evolución, ¿no? Y el crecimiento de las organizaciones, porque creo que en estos esquemas, por ejemplo, de emprendimiento, ¿no? Cuando surge un nuevo proyecto y que necesitamos armar un equipo de trabajo y comenzamos a buscar habilidades y personas con características que a nivel tal vez sistémico cumplan esas funciones para poder precisamente afrontar el contexto, también va cambiando a través del tiempo, ¿no? Y creo que esta estructura que puede estar explícita en un organigrama también se enfrenta otra vez a factores informales, podría llamarlo así, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido que tal vez no está documentado, no está escrito. Y nuevamente estos ejercicios que hemos platicado con el doctor David de autoridad, de poder, de obediencia, se presta precisamente bajo ese concepto de juego, ¿no? Una especie de negociación, una especie de dinámica que definitivamente es compleja. Otra vez, insisto en la parte de adaptable, ¿no? O que realmente, a pesar de que queramos definirlo como estable, me atrevería a tomar algunas referencias, por ejemplo, de Rolando García con el estudio de sistemas complejos, que tal vez esa estabilidad es más bien que digamos, el desequilibrio del sistema no es tan evidente y por eso pensamos que es estable, ¿no? Entonces, quisiera cerrar aquí mi comentario, que definitivamente se va moldando, va cambiando y por lo tanto, pues necesita estudiarse también como con un bloque de herramientas teóricas en un momento determinado para poder caracterizarlo mejor. Bien, esta parte que usted nos comenta de evolución, por supuesto, siempre hay una tendencia al cambio y es importante observarlo, que pues esa cabeza pueda observar este tipo de transformación, lo cual sin duda puede generar cambios positivos cuando lo detectamos. Al respecto, ¿qué piensa usted, maestro Marcos? Bueno, en cuanto al comentario del doctor Andrés, quisiera un poco agregar algunos puntos de vista personales respecto a los esquemas de integración horizontal en una organización. Digamos, trayendo también esta perspectiva del doctor Guillermo respecto a la evolución y los aprendizajes en ese plano de los esquemas de integración que van y rebasan en la práctica a los organigramas jerárquicos de los que se parten. Yo tuve una experiencia en Bimbo, en donde el punto de partida es, por supuesto, muy ortodoxo, muy weberiano, y lo que quiero comentar muy brevemente es el tipo de innovaciones que viví y que me permitieron sentir ese espíritu de integración horizontal. Por ejemplo, había un programa, estoy hablando de hace muchos años, había un programa, bueno, para esto me estoy refiriendo a los talleres de Bimbo, a las empresas que hacen la maquinaria, no a la parte comercial, ni a la parte de distribución del producto, sino al área de fabricación de la maquinaria. Había un programa que se abría para todo el personal y que se llamaba Mejora los procesos de Bimbo. Y había que proponer, si tenías alguna idea, sobre lo que se te antojara de todas las actividades de Bimbo. Los que estábamos en
en la parte de la fabricación de máquinas, pues era, si ves que un tornillo queda mejor que el otro, ya estás mejorando en ese sentido parte del procedimiento, y entonces había toda una serie de actividades en donde se supone que nos reuníamos todos aquellos que llevábamos propuestas diversas, desde el financiólogo, el contador, el que le toca hacer la limpieza, el que lleva los materiales del almacén. Ese espíritu de integración horizontal creaba, como decía yo, una situación, no sé si llamarla post-organigrama, pero era parte de esas innovaciones que después evolucionaron inclusive, ¿no?, a una mayor integración en el momento en el que la misma Bimbo nos hizo partícipes, entre comillas, ¿verdad?, como accionarios de la propia empresa, de tal modo que cada cual tenía el 0.000000 y algo de la empresa, y en efecto, cuando dejabas la empresa por alguna razón, te daban el equivalente a tus acciones, ¿no?, que eran unos miles de pesos, pero esa situación de decir, somos iguales en la toma de decisiones, si se quiere, bajo los incentivos de ser partícipe en la propiedad, entre comillas, de la empresa, otra vez creaba actividades en donde el gerente de la fábrica nos daba cuentas cada 3 meses. Entonces la persona que le tocaba barrer le hablaba de tú al gerente y le decía, oye, pero si hace 3 meses dijiste que respecto a nuestras acciones, el otro le contestaba con la misma seriedad, con el mismo respeto de 2 colegas en igualdad de condiciones. Quería yo comentar esta experiencia que espero ilustre un poco esta perspectiva que pusieron en la mesa Andrés y Guillermo respecto a una innovación organizacional, ¿no?, ocurrida hace décadas en Bimbo. Sí, porque además creo que esto puede aclararnos un poquito más el panorama cuando manejan ustedes un ejemplo. Lo podemos situar y creo que de esa manera aprendemos respecto a esta temática que no es tan sencilla. Me parece que no es sencilla porque, bueno, cualquier persona podría pensar que el tema se agota de manera muy rápida y la verdad es que no. Hay todo un estudio, el cual es complejo y es un poquito difícil de entender, pero los ejemplos que nos está dando el maestro Marcos creo que nos ayudan mucho a poder aterrizar la temática. Creo que es necesario que hagamos otra pregunta y nos dice, si las organizaciones son una arena de juegos de poder y de manejo de la incertidumbre, ¿cómo es posible el orden organizacional? Quisiera escucharlos para posteriormente también realizar comentarios. Doctor Andrés. Sí, claro, maestra, muchas gracias. Bueno, ya estamos en el terreno de la teoría de la organización francesa, ¿no? Con Crosier y Friedberg. Y es cierto, ¿no? En la organización siempre hay una incertidumbre porque ahora sí, hay personas que saben cosas que los demás no saben. Los jefes, por ejemplo, pues tienen el poder de tomar decisiones y que los demás no saben, ¿no? Hasta que las conocen. Y hay una decisión muy, digamos, que ilustra mucho el poder que tienen, ¿no? Simplemente tienen el poder de seguir dándole empleo o no a quienes están abajo de ellos, ¿no? Entonces ahí ya tienen ese control de la incertidumbre, ¿no? Para empezar. Luego los mandos medios que también manejan la incertidumbre, ¿no? Ellos administran la información, son el enlace entre la parte directiva y la parte operativa, y pues administran la información, ¿no? Ellos saben cuándo dar información hacia arriba y hacia abajo. También manejan la incertidumbre. Y desde luego los mandos operativos también, ¿no? Los que están en campo.
los que tienen el conocimiento de las operaciones de primera mano, también manejan la incertidumbre, ¿no? Hay un programa en la televisión, ya que estamos poniendo ejemplos, no sé si lo hayan visto, se llama Jefe Encubierto, en el cual un alto directivo de una empresa muy reconocida baja a ver a sus, pues a sus empleados, ¿no? Y ahí se percata de muchas cosas que no sabe. Entonces, en los diversos niveles de la organización se maneja la incertidumbre. Ahora, la teoría económica como que intenta dar una respuesta a este manejo de la incertidumbre. Se inscribe, digamos, en un esquema que se llama agente principal, ¿no? El principal es el jefe y el agente es el empleado. Y la teoría económica dice que debe haber una adecuada estructura de incentivos para que el principal obtenga la información y el comportamiento de la gente. Pero digamos, es como un mercado de la incertidumbre, ¿no? Como un mercado, porque yo te doy a conocer a ti algo que tú no sabes y espero que tú también me correspondas, ¿no? Y además administro ese conocimiento o esa información. Ahora, también la teoría administrativa da algunas respuestas, ¿no? Para controlar la incertidumbre dentro de las organizaciones. Para eso está la planeación, ¿no? Y todas las fases del ciclo administrativo, la organización, la dirección y el control. Y bueno, la teoría administrativa también dice que los procesos deben ser transparentes, que deben estar mapeados. Todos los instrumentos administrativos, ¿no? Debe haber indicadores, manuales, los informes, y hay una tensión, ¿no? Porque los individuos gestionan la incertidumbre, por un lado, y la gestionan para beneficiarse. Y por otro lado, las organizaciones a las cuales pertenecen esos individuos, pues tratan de controlar la incertidumbre, ¿no? Y la conducta. Ahora, la incertidumbre es un factor muy importante, ¿no? Para el orden organizacional, pero no es el único. También está, por ejemplo, los valores, las lealtades, el buen trato, las alianzas, la cultura y la historia de las organizaciones. Pero debemos asumir, yo creo, para finalizar mi intervención, que nunca vamos a conseguir un orden total en una organización, porque siempre va a haber algo que hacer, ¿no? Sobre todo si la vemos como un sistema, pues la organización siempre va a estar sujeta a lo que ocurra en su contexto, en su entorno. Y en ese sentido solo se puede aspirar a un orden más o menos satisfactorio, pero no total. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Bien. ¿Qué podemos entonces agregar por cuanto a este fenómeno que es la incertidumbre dentro de las organizaciones? Guillermo, Marcos, ¿quién quiere en primer lugar comentar al respecto? Quisiera agregar algo tal vez al principio que en la formulación de la pregunta, ¿no? El concepto de juego también me parece un área muy interesante de análisis porque incluso en la propia posibilidad que hemos tenido de dialogar con el doctor David Arellano, ¿no? Han salido estos ejemplos de también nuestra vinculación con estas actividades, esas tomas de decisiones, que en ocasiones dentro de este esquema de racionalidad limitada, tal vez pareciera que estamos conscientes de que la decisión no es la adecuada y hay ahí una dinámica también de juego, precisamente como menciona maestra Nubia, donde de acuerdo también a nuestra percepción del riesgo, a este esquema cultural en el que se insertan las organizaciones, las dinámicas sí pueden llegar a ser muy complejas precisamente porque estas percepciones que podemos llegar a tener, como ya se ha mostrado muchas veces, no están en función de siempre tener o encontrar la forma más óptima de realizar actividades, de manejar recursos o gestionarlos, ¿no? Sino que en ocasiones hay más factores alrededor de estas decisiones. Y creo que una clave de cómo a pesar de todos estos elementos las organizaciones tienen cierto orden,
creo que es porque pueden estar intentando al menos no pasar un umbral entre la existencia y el futuro de una organización o simplemente dejar de existir, ¿no? Entonces creo que ese pequeño balance, que otra vez no me encanta el concepto, no me encanta la palabra, creo que tiene que ver con que las cosas puedan seguir funcionando a un nivel mínimo, que nos permita operar y encontrar otra vez esta solución, estas salidas, pensando en un concepto a lo mejor más empresarial. Y en el caso, por ejemplo, y aquí voy a irme a lo mejor a otro aspecto, pensando en organizaciones que a lo mejor atienden problemáticas sociales, por ejemplo, ¿no? Donde en ocasiones las acciones colectivas y las soluciones, incluso de estos llamados emprendimientos sociales, se sabe que van a tener cierto nivel de impacto. Normalmente no van a lograr alcanzar ni solucionar de manera definitiva la problemática. Lo cierto es que considero que hay una aportación que sí van abonando al menos para generar que exista una energía más otra vez dentro de este sistema, un ciclo más de análisis que al menos dé continuidad a las actividades, no dé continuidad a las acciones de atención, otra vez a una problemática dada, ¿no? Que las soluciones sigan fluyendo, básicamente. Gracias. Me gusta que las soluciones sigan fluyendo. Marcos, ¿qué nos puedes decir al respecto con esta temática que nos acaba de comentar pues el doctor Andrés y el doctor Guillermo? Bueno, para mí, en el conocimiento que he tenido de la teoría de la organización y todo lo que he aprendido una vez que me interesé y fui seducido de alguna manera por esta nueva forma de ver las problemáticas, algo sumamente extraño me experimenté cuando conocí, por ejemplo, esta escuela francesa de teoría de la organización, en donde nos dicen que de fondo en todas las organizaciones hay juegos de poder. Viniendo de toda la perspectiva ortodoxa de teoría de la organización, uno en primera instancia se ve rebasado, ¿no? En mi caso, pues yo trabajé 10 años en el ámbito de empresas privadas, en la industria, y podría decir que nunca lo vi o me pasó desapercibido. De tal modo que para mí fue eso, toda una sorpresa y por lo tanto un reto. De modo que quisiera comentar al respecto de esta gran teoría y de esta perspectiva tan interesante que tiene como trasfondo el poder. Quisiera comentar muy brevemente sobre una investigación que estoy llevando a cabo, en donde después de hacerme de todo este bagaje, uno ve las cosas ahora sí con transparencia desde la perspectiva política, y es el caso de la relación entre dos actores, el director general del metro o la directora general del metro y el líder sindical del sindicato del metro. Es un caso paradigmático que, bueno, lo hemos visto en los medios con el último incidente del mes de mayo, con el lamentable suceso, ¿no? Pero de tiempo atrás, con esta escuela francesa de el manejo de las arenas de incertidumbre que le dan o empoderan a los actores que se adueñan de ellas y por lo tanto llevan la mano en la toma de decisiones y en el funcionamiento y el logro de objetivos de la organización. Lo que yo puedo ver ahora con transparencia es que hay todo un ámbito y todo un ambiente. Ese es, digamos, parte del comentario que quisiera un poco poner en la mesa, de tipo informal, que es el que uno no puede ver si no tiene ese bagaje. O sea,
Yo no lo vi antes precisamente porque metodológicamente no tenía las formas de ir a esta realidad de lo informal. Y entonces ahí viene precisamente la estructuración de estas relaciones que se vuelven de algún modo sistémicas, porque no importa que pongas como director o directora general al tecnólogo que haya ganado el premio Nobel, va a supeditarse al líder moral que lleva 30 años dominando el sindicato y que aparentemente no tiene ningún cargo y no tiene formalmente facultades para negociar y para tomar decisiones con la dirección general. Ese es un caso que quería comentar un poco para igualmente referir una experiencia personal y al mismo tiempo pues hacer ver lo útil que ha sido para mí el seminario que estamos tomando con el doctor Arellano, porque nos quita un velo mental que conceptualmente no podíamos por nosotros mismos, ¿no? Por nuestra formación, hasta llegar a la complejidad de teoría de la organización, quitárnoslo y ver de otro modo estos fenómenos del poder en las organizaciones. Algo sumamente interesante, sofisticado y novedoso para mí. Ese sería el comentario al respecto. Muchas gracias, gracias a los tres. Y ¿Puedo decir algo, maestra? sí, claro, adelante. Gracias. Bueno, Marcos es coautor del artículo que dijo usted en cuando leyó su semblanza. Hay un artículo, digamos, que, pues, ¿cómo decirlo? Agridulce, ¿no? Digo, agridulce porque, pues, digamos que estaba pronosticando una tragedia, por decirlo así. Bueno, así lo veo yo, ¿no? El fallecimiento de casi 30 personas. Pero además, bueno, ahí queda patente, diría yo, el poder de la investigación y de la ciencia, ¿no? De la ciencia organizacional, como Marcos, el doctor David Arellano y la doctora Silvia Blancas. Yo conozco al doctor Arellano y digo, es un paréntesis, también conozco a la maestra Silvia Blancas. Yo trabajé con ella en la CETRAVI, como usted dijo, ¿no? Cuando leyó mi semblanza. Entonces, digamos, ese artículo me parece que es muy potente, ¿no? Por el poder explicativo y diría yo de pronóstico, un desastre organizacional, ¿no? Que se tradujo en una tragedia de dimensiones muy grandes. Y bueno, quería yo recalcarlo, ¿no? Porque al escuchar al maestro Marcos, me acordé de esta parte y no quería dejarla pasar desapercibida. Gracias, maestra. Es lo que quería yo comentar. Gracias y qué bueno que nos hace este comentario. Esta parte de cooperación y conflicto en esta segunda sesión que tuvimos con el doctor Arellano Gold, en la que veíamos ahora sí como tres aspectos bien importantes: individuo, organización y sociedad. Y creo que es lo que ustedes tres han abordado de una manera, una perspectiva, cada quien desde su punto de vista, cómo ha sido este manejo de la incertidumbre. Yo quisiera preguntarles a las personas que nos acompañan, a nuestros y nuestras asistentes, si tuvieran alguna pregunta, si tuvieran algún comentario respecto a esta temática que estamos llevando a cabo en este café universitario, que corresponde a estudios organizacionales, a debate, es el momento que puedan participar, para que posteriormente, pues nuestros invitados puedan, a manera de conclusión, emitir los últimos comentarios. Bueno,
Pues vamos entonces a continuar con esta temática y bueno, ya para finalizar. Ya por ahí me parece que uno de nuestros participantes abordó la parte de las organizaciones como sistema. Entonces, pensando a la organización como sistema, yo les preguntaría para que de manera conclusiva participen con esta pregunta. ¿Cómo se logra o genera el cambio? Y bueno, aquí también es muy importante preguntarles, ¿cuál es el papel de las personas en este sistema organizacional? Comenzamos, ¿qué les parece si comenzamos ahora con el maestro Marcos? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que esa pregunta, la pregunta respecto a la teoría de sistemas, ¿no? Y su prescripción del cambio organizacional, pues, como lo hemos estado comentando igualmente en el seminario, pues es una pregunta que creo que al final para el que tiene la responsabilidad de dar una respuesta en, en el ámbito de la práctica, pues lo lleva o lo conduce a uno a posicionarse teóricamente. De modo que, desde mi punto de vista, el tipo de problemática que yo he estudiado, que me ha interesado y al cual me he alineado, me ha llevado precisamente a no abordarla desde la teoría de sistemas, porque me parece que no encuentro los elementos metodológicos y teóricos como sí me los ofrece, por ejemplo, la Escuela Sociológica de Teoría de la Organización. En ese aspecto, yo creo que un comentario pertinente sería el que quienes tenemos responsabilidad de tomar decisiones respecto a los cambios organizacionales, debemos partir de nuestra formación y debemos partir de nuestro expertise en esa línea de investigación. Mi respuesta es, pues, que en el caso de la teoría de sistemas, como lo comentamos en el seminario, y como se ha visto en otras escuelas teóricas, el estructuralismo, el funcionalismo, hay una disminución y casi supresión de la importancia de los actores, de las personas que integran las organizaciones en la propuesta de los cambios. Tiende a desaparecer, tiende a minimizarse el papel y lo que implica la presencia, como lo acabamos de ver en el caso comentado en la pregunta anterior de la escuela francesa, ¿no? El foco del cambio está en la relación de poder entre los actores que toman decisiones. Esta escuela es opuesta a la perspectiva de la teoría de sistemas, como digo, con la cual yo no he trabajado y metodológicamente no me siento cómodo y no tengo experiencia o resultados de investigación en ese plano. Finalmente, reitero, cuando hacemos algún tipo de asesoría o de consultoría a nivel de teoría de la organización, debemos poner los pies en la tierra teórica que dominamos y que es de nuestra formación. En mi caso, en la ciencia política, por ejemplo, y todas las vertientes que de ahí se derivan. Desde luego, la teoría de sistemas es parte de explicaciones en la ciencia política que en mi caso me son
de algún modo distantes, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues esta es la finalidad de este tipo de ejercicios, que desde el perfil que cada uno de nuestros invitados tiene, pues puedan aportar para poder enriquecer pues esta temática. Doctor Andrés, ¿qué nos quiere usted comentar respecto a este último comentario que nos hace Marcos? Y bueno, desde la cuestión de la teoría de los sistemas, quisiéramos escuchar su último comentario, por favor. Gracias, maestra, con todo gusto. Yo creo que debemos distinguir entre dos tipos de teorías, cuando menos. Hay unas teorías, bueno, así lo veo yo, ¿no? Que son descriptivas, que nos ayudan a comprender un fenómeno, como podría ser esta parte de Crosier y de Friedberg. Y pues son fenomenales, ¿no? La forma en que plantean cómo se dan esos juegos de poder y cómo se gestiona la incertidumbre por los diversos actores que integran una organización es magistral. Así lo pondría yo. Sin embargo, yo creo que, digamos, una teoría de ese tipo como que no nos da muchos elementos para aplicar. O sea, bueno, ya sé que los actores son estratégicos, que controlan la información, que manejan la incertidumbre. Y si quiero resolver un problema organizacional, como que la teoría se queda chata, esa teoría, desde mi perspectiva, ¿eh? Ahora, la teoría de sistemas es como más prescriptiva. Es decir, la teoría de sistemas sí nos da, a ver, tienes que hacer esto, tienes que diseñar tu sistema de esta forma, tienes que ver el contexto, tienes que integrar estos elementos, tienes que poner las antenas que están monitoreando cómo se comporta tu entorno. En fin, es más prescriptiva. En ese sentido, como que es más, digamos, sigue prevaleciendo en los libros de administración, la teoría de sistemas sigue viva, ¿no? Vivita y coleando, por este poder que tiene de brindar recomendaciones. Así lo veo, ¿no? Ahora, yo creo que, digamos, la teoría de sistemas es como que un tanto cruel, porque importan las partes del sistema, que funcionen, que se acoplen, que se adapten entre sí. Pero si un elemento del sistema no funciona, pues se debe cambiar, se debe de reemplazar, ¿no? Para que funcione el elemento que se requiere. Como que empieza a hacer a las personas a un lado, es a donde quiero llegar. Ahora, todas estas, digámoslo así, teorías buscan mejorar, bueno, algunos buscan explicar, otras buscan mejorar el funcionamiento de las organizaciones, pero no siempre se logra, ¿eh? Las organizaciones son conglomerados humanos tan complejos que muchas veces todos estos intentos por reformarlas fracasan. Todas estas modas administrativas, ¿no? Que están en los libros de administración, reingeniería de procesos, mejora continua, Kaizen japonés, planeación estratégica, control de la calidad. Son procesos que tienen un objetivo, pero que a veces en el transcurso de el cambio organizacional se desvía y los resultados pueden ser diferentes a los que se esperaban. A mí me parece que los directivos tienen un reto, ¿no? Los directivos que utilicen la teoría de sistemas, para que lo utilicen de forma moderada, ¿no? Para no dejar de ver a los seres humanos que conforman a las organizaciones. Y bueno, los seres humanos, las personas, desde luego que tienen un papel, ¿no? Porque tienen iniciativa, tienen valores, tienen historia, tienen conocimiento, tienen vigor y tienen energía. Entonces, me parece que por ahí puede ir pues esta cuestión de saber aplicar la teoría de sistemas, ¿no? Con mesura y con valores por parte de quienes la utilizan. Es lo que yo podría decir.
Bien, bien, hemos tomado, escuchado su postura. Y bueno, doctor Guillermo, ¿qué nos puede usted decir? ¿Cuál es el papel que juegan las personas en esta teoría de los sistemas? Podría agregar, por ejemplo, una técnica de recopilación de datos, bueno, sí, antes de procesarlos con información, que sería el mapeo de actores. En la teoría de sistemas, uno de los ejercicios básicos es poder saber quiénes somos. Y otra vez me refiero a, por ejemplo, el estudio de problemáticas donde todos tenemos puntos en común. Por ejemplo, voy a tomar más o menos el comentario del doctor Paulino que está aquí en el chat, que menciona aspectos, por ejemplo, de fraudes y corrupción, ¿no? Considero que ese puede ser una problemática que donde la teoría de sistemas, al menos a nivel metodológico, con un mapeo de actores puede comenzar a visibilizar focos clave donde hay o se propician estos fenómenos, voy a llamarlo así, otra vez desde tres sistemas, un fenómeno sistémico, recurrente, cíclico, y que además puede estar construyendo un círculo vicioso dentro de múltiples organizaciones o sistemas políticos completos, ¿no? Entonces creo que el hecho, por ejemplo, de tomar estos conceptos y trasladarlos a una metodología me parece un acierto importante y al menos desde mi punto de vista profesional muy práctico para poder ubicarlo, ¿no? Tal vez sobre ese tema, doctor Paulino, sería como lo más que podría llegar en este momento a comentar. Sin embargo, quisiera agregar que, por ejemplo, hay muchos proyectos ahora de intervención social que están ocupando estos conceptos de sistemas precisamente para modificar las jerarquías que tenemos preconcebidas de las personas que viven una problemática e intentar integrarlos en la búsqueda de soluciones, ¿no? Podemos hablar de un esquema democrático, pero aquí estoy hablando más bien de un espacio en el que podamos tener diálogo y que la lluvia de ideas y que las formas en las que podemos encontrar estas soluciones vean a las personas como puentes, como elementos que pueden transformar. Y creo que pueden transformar incluso el sistema, ¿no? Dependiendo nuevamente de esas características y también de la posibilidad que tengan tanto de adquirir conocimientos, de hacerlo a nivel de cooperación, por ejemplo, superando esos conflictos que mencionábamos antes. Y a mí, en lo personal, creo que esta teoría hay una fase como de emancipación que me gusta mucho, que es el hecho de decir, sí, formo parte de muchos sistemas y también el hecho de que seamos multidimensionales, ¿no? Nos permite a lo mejor no pensar que estas estructuras de cierta forma artificiales, que son las organizaciones, ni necesitan ser perfectas, ni necesitan solucionarnos todos nuestros problemas, ni brindarnos todos los satisfactores que necesitamos, ¿no? En un aspecto personal, profesional. Y por otro lado, eso me lleva a pensar que esa capacidad de aprendizaje y de acoplarnos y movernos entre los sistemas me da cierta tranquilidad, al menos, ¿no? Entonces, es un aspecto a lo mejor conceptual muy específico, pero quisiera que fuera el comentario de cierre de mi participación, ¿no? Muchas gracias, maestra Nubia. Y también Marcos Andrés. Muchísimas gracias a los tres y agradecemos también el comentario que bien nos acaba de mencionar el doctor Guillermo del doctor Paulino, precisamente porque como los temas elegidos para esta jornada académica sin duda tienen que ver pues con estos estudios organizacionales a debate. Como bien nos precisaba el doctor Guillermo, esta parte creo que es necesaria el poder analizar y vincularlo, como muy bien lo hizo. Y bueno, pues no es su excepción esta parte de la responsabilidad penal de la empresa que hace un momentito pudimos disfrutar con la conferencia de la doctora Rebeca y que por supuesto tiene que ver precisamente con este tipo de organizaciones y la manera en que se está haciendo. En muchas ocasiones, y lo comentábamos hace un momento, es la preocupación hacia el exterior, tanto de entes de gobierno como de las empresas,
y bueno, es necesario el tener que observar hacia el interior. ¿Por qué? Porque precisamente pueden suscitarse algunas cuestiones por parte de los propios empleados, por parte del mismo personal, lo cual puede llevar a una responsabilidad de distintas materias, pueden ser administrativas, pero ¿qué problema encontramos cuando por ahí se asoma una situación de carácter penal? Entonces, sí es bien importante atender esa parte de prevención, de organización, y qué mejor el poderlo hacer a través de este tema que es muy interesante, de los estudios organizacionales. Bueno, pues hemos llegado al final de lo que es esta plática, esta charla, y bueno, de parte del doctor César Augusto García Soberano, vicerrector de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, agradecemos mucho su participación, doctor Andrés, doctor Guillermo, maestro Marcos, y bueno, pues este ha sido un café universitario, el cual hemos disfrutado muchísimo en esta tarde noche. Agradecemos su participación, esos comentarios tan interesantes que nos han hecho, porque hemos reflexionado al final del día con todas estas temáticas que tienen que ver con los estudios organizacionales. Muchísimas gracias. Continuamos el día de mañana con nuestra jornada académica de generación y aplicación del conocimiento. Los esperamos para continuar. Y bueno, pues deseamos que pasen una muy bonita noche. Saber para trascender. Muchísimas gracias.